Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio sobre Constitución y Derecho Internacional. Los organizadores han convocado a excelentes panelistas que quisiera pasar a presentar de inmediato. Tenemos hasta las 7 para conversar sobre esta materia. Luego atenderemos todos a las conferencias de cierre de nuestros 10º coloquios de Derecho Internacional organizados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción. Tengo el agrado y el honor de presentar a los siguientes panelistas. A la profesora Liliana Galdames, doctora en Derecho de la Universidad de Valladolid, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, profesora del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigadora del Centro de Derechos Humanos de esa universidad. Además, por el periodo 2018 al 2022, la profesora Galdames es senadora universitaria de la Universidad de Chile. Presento también al profesor Gonzalo Aguilar, profesor de Derecho Constitucional, Internacional, Ambiental y de Derechos Humanos de la Universidad de Talca. El profesor Aguilar es subdirector del Centro de Estudios Constitucionales de Chile, director del Magíster en Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Chile. Y también presento a la profesora Alexandra Uneus, que es profesora de Derecho en la Universidad de Wisconsin, doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Berkeley. Me cabe también informar las excusas de la profesora Miriam Enríquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, que por una situación de último minuto no va a poder sumarse o tal vez podría sumarse hacia finales de este conversatorio. Esperemos que la profesora Enríquez pueda llegar finalmente. Lo que a mí me gustaría hacer es proponer un conversatorio de la manera más libre y abierta que pudiera hacerse. Y en ese contexto quisiera sugerir el siguiente formato, con dos partes. Una primera parte en que voy a hacer una pregunta general y cada uno de los panelistas tendrá alrededor, más o menos, aquí propongo autotutela, de 5 minutos para poder expresar sus ideas y propuestas generales en esta materia, y una vez pasada esta primera vuelta, abrir una conversación, como digo, libre y abierta hasta que se nos complete el tiempo. Si les parece, entonces, quisiera proceder con este formato, y esta primera parte tiene una pregunta que es de obviedad absoluta. ¿Qué debiera tener la nueva Constitución de Chile en materia de derecho internacional? Y le pido a nuestros panelistas que aborden esta pregunta de la manera que la prefieran, poniendo acentos en lo que ellos quieran y tomándola como una propuesta o como una reflexión o como una pregunta, como prefieran hacerlo. Como digo, entonces, más o menos 5 minutos con autotutela. Espero que cada uno termine cuando deba terminar. A las 7 tenemos que cerrar este conversatorio y adelante. En el mismo orden, sugiero, si les parece, que utilicemos el mismo orden de las presentaciones. Esto es, primero la profesora Galdames, luego el profesor Aguilar y luego la profesora Uneus. Adelante, profesora Galdames. Muchas gracias, profesor Campuzano, por la invitación, y a la Universidad de Concepción también por organizar estos coloquios y crear esta instancia que es interesante, más, como dice la idea, más informal, más espontánea, para hablar sobre esas cuestiones de derecho internacional que la futura Constitución podría recoger. Entonces, yo quisiera
son muchos temas, ¿no? Pero no podría no partir por quizá uno en el que estoy trabajando ya hace un periodo más o menos largo, que es el ambiente, ¿no? El medio ambiente en la futura constitución. Yo diría como un tema estratégico, imprescindible, desafiante. Esta constitución, hasta donde yo tengo noticias, será la única escrita en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia y con señales muy claras del entorno sobre el agotamiento de la forma en que los seres humanos, las personas, nos hemos relacionado con el entorno, con el ambiente, particularmente con la naturaleza. Yo he ido aprendiendo, siempre uno habla del medio ambiente, pero el medio ambiente es un concepto muy genérico. Es bueno ir poniendo algunas nociones concretas en la Constitución, por ejemplo, la palabra naturaleza, la idea de la naturaleza, que hoy día en la Constitución aparece nada más, aparece 2 veces, una a propósito de un tema genérico, la naturaleza de tal cosa, y solo aparece en el 19, numeral 8, el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza. Pero creo yo que esta constitución está llamada a repensar o a intentar codificar de alguna manera desde el punto de vista constitucional cómo quisiéramos o debiésemos construir esa relación con la naturaleza. Y es súper interesante aquí los aportes que ha hecho el derecho internacional. Eh, Hace unos años yo hice un estudio sobre tratados ratificados por Chile en materia ambiental y me encontré cerca de 100 tratados e incluso un funcionario de la Cancillería dijo que para qué queríamos saber qué tratados había ratificado Chile en materia ambiental si eso era algo que estaba en un archivo en el fondo de un armario. Y se reía de un asistente de investigación que fue muy serio a la ventanilla del Ministerio de Relaciones Exteriores a pedir su listado de tratados. Pero uno ha ido aprendiendo que en esta materia el derecho internacional tiene unos aportes que sobrepasan la idea del derecho internacional convencional, desde luego. Seguramente sus fortalezas no están ahí, no necesariamente, aunque Quintero Puchuncaví ahí plantea un nuevo enfoque cuando los jueces de la Corte Suprema invocan precisamente tratados internacionales para demostrar, para hacer evidente el incumplimiento de especialmente tratados que propician mediciones, ¿no? Mediciones de niveles de contaminación ambiental. Entonces, dicho eso, siendo importantes los tratados, yo creo que cuando la Constitución se refiere a la relación entre, entre la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, quizá deberíamos pensar qué es lo que se va a decir en materia de tratados de contenido ambiental cuando estos tratados no se refieren concretamente a derechos humanos, porque no me cabe duda que esa cláusula genérica además va a ir. Pero ¿cómo se van a abordar, por ejemplo, la Convención sobre Biodiversidad? Entonces, me parece a mí que el derecho internacional en esta materia ha hecho aporte imprescindible. Seguramente es la disciplina más adelantada en esta materia, a la hora de plasmar, incluso con todos los problemas que ha habido en los acuerdos de cambio climático, la Convención sobre Biodiversidad, desde luego, es un salto cuantitativo en la producción de normas y en esa misma comprensión de la relación entre naturaleza y las personas. Entonces, me parece a mí que los principios de derecho internacional que influyen en materia ambiental en el derecho interno, aunque vengan no necesariamente codificados en el derecho internacional convencional, también han sido absolutamente imprescindibles y un auxilio para los jueces para abordar, por ejemplo, el principio preventivo, el principio precautorio, ¿no? Hay grandes aportes que vienen del derecho internacional. Y en esto es bien interesante como los problemas que aborda el derecho internacional, en el sentido de que seguramente es una de las disciplinas que tiene más conciencia sobre la idea de un interés público global en el medio ambiente, ¿no? Hay toda una corriente que reivindica la idea de un interés público global de contenido ambiental. Es decir, nadie como el derecho internacional ha tenido esta conciencia de los impactos transfronterizos del medio ambiente o de la contaminación o de los problemas ambientales más allá de la frontera. Y sin embargo, es a la vez el más consciente de la fragilidad de los acuerdos y de los impactos concretos en las protecciones ambientales
dentro de los países, es decir, es como tuviese todas las llaves, ¿no? Conoce los problemas, pero también es consciente de las dificultades para asumir acuerdos en esta materia. Entonces yo diría, para concretar, que más allá de todo lo que podamos discutir sobre las cuestiones ambientales dentro de la Constitución, como derecho, como deber de protección, como, eh, eh, en fin, como cláusulas de restricciones de otros derechos para proteger el ambiente, me parece que desde el artículo primero de la Constitución, es una tesis que trabajamos en la red de constitucionalismo ecológico, desde el artículo primero de la Constitución debe haber una referencia, así como a la dignidad de la persona humana, una norma que reconozca una relación indisoluble de dependencia y, ¿cómo decir?, omnipresente entre seres humanos y naturaleza. Y que ojalá esta cláusula esté en el artículo primero de la Constitución y que se haga cargo además de estas grandes ideas que vienen del derecho internacional o de los acuerdos del soft law o incluso del derecho convencional internacional, como por ejemplo podría ser la idea de la solidaridad intergeneracional, que la palabra solidaridad esté dentro de la Constitución, pero ya no solo desde allá en los derechos, sino desde la propia definición de cómo nos queremos plantar como país para enfrentar estos desafíos del siglo XXI, que no son pocos, en materia ambiental y de protección de la naturaleza. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Galdames, y notable los 5 minutos, fue perfecto, realmente lo agradezco y lo valoro tremendamente. Y me felicito a mí mismo que voy a, en un acto de madurez académica, no voy a comentar porque si hay un tema que me interesa es el que la profesora Galdames ha presentado, pero tengo obligaciones y requerimientos, por lo tanto solo diré bien, muy bien, y le daré la palabra entonces al profesor Aguilar. Adelante, profesor, 5 minutos. Hay que... Eso. Muchas gracias, digamos, Raúl. Quiero agradecer la invitación, digamos, que me han hecho para participar, digamos, pero no voy a perder más tiempo porque son 5 minutos, digamos, y yo había preparado una cosa, digamos, un poco más contundente. Voy a ser hipertelegráfico, si quieres después lo desarrollamos, digamos. Yo tenía pensado, digamos, dividir, digamos, esto en dos partes. Voy a ser hipertelegráfico, lo lamento mucho por los 5 minutos, pero dividir esto en dos partes. Una primera parte, digamos, de un abordaje, digamos, de la Constitución, teniendo en cuenta, no de la Constitución, digamos, en relación con el derecho internacional, sino de partes de la Constitución donde tiene incidencia o debería tener incidencia el derecho internacional. Y en una segunda parte, sí, abordar, digamos, cómo debería tratar el derecho internacional derechamente, digamos, ¿cierto?, de la Constitución. Antes, simplemente, muy telegráficamente, estos aportes, digamos, se me ocurren a mí pensando, digamos, en una constitución para Chile, digamos, ¿cierto?, en el siglo XXI, digamos, y teniendo en cuenta el contexto y la realidad sociocultural, intercultural, digamos, ¿cierto?, del país, de la población, digamos, del pueblo, digamos, ¿cierto?, chileno, en primer lugar, pero también tomando en cuenta la realidad en la que se inserta, digamos, el Estado, que es la realidad latinoamericana. Nosotros formamos parte del sistema interamericano. Y en tercer lugar, y esto yo creo que es también evidente, teniendo en cuenta la realidad global, digamos, ¿cierto? Vivimos evidentemente en un mundo, digamos, ¿cierto?, globalizado. Entonces, digamos, todas estas como aportes que yo creo, digamos, que no es primera vez, digamos, que van a escucharlo, digamos, surgen a partir de esta idea, digamos, del contexto a partir del cual debería formularse la propuesta. Me parece, digamos, que tendría, digamos, que pensarse en dos nociones, digamos, una en la Constitución social y otra en la Constitución ecológica. Y esto siempre me ha surgido a partir, digamos, de escuchar y leer en la doctrina la existencia de una Constitución económica y de un orden público económico. Digamos, y le dan como bombo en fiesta, digamos, ¿cierto?, a la Constitución económica y el orden público económico, los textos de doctrina, y nunca se habla, digamos, de una Constitución social o de una Constitución ecológica. O de un orden público social, digamos, ¿cierto? Y yo creo, digamos, que esto tendría que formar parte de la discusión, digamos, ¿cierto?, que se va a llevar adelante dentro de la Convención Constitucional. Todo desde 3 puntos de vista. Esta es la forma en que nosotros entendemos, digamos, el derecho, digamos, ¿cierto?, compuesto por valores, por principios y por reglas constitucionales. Por ejemplo, en la Constitución ecológica, los valores, digamos, ¿cierto?, que podrían estar incorporados, digamos, ¿cierto?, por ejemplo,
también, digamos, ¿cierto? Evidentemente en el capítulo primero, o que quizá podría llamarse valores y principios constitucionales, mucho mejor, digamos, que, digamos, ¿cierto? Esa denominación bastante propia, digamos, de la época en que se creó, base de la institucionalidad. Por ejemplo, el valor de la solidaridad. A nivel de principios, por ejemplo, digamos, la cláusula del Estado social, necesaria pero no suficiente, en mi opinión, digamos, ¿cierto? Para hacer un proceso de transición. O el principio de desarrollo sostenible, digamos que, digamos, ¿cierto? Ya la noción misma de desarrollo está vinculada, digamos, ¿cierto? Con el aspecto también social, aparte, digamos, del aspecto ambiental. Y desde el punto de vista de las reglas, quizás habría que pensarse en la incorporación, digamos, de nuevos derechos, lo voy a mencionar, digamos, después, como, pero, por ejemplo, el derecho a una vivienda adecuada, digamos, ¿cierto? O desde el punto de vista, digamos, de los grupos o personas que requieren especial atención por parte del Estado, digámoslo de esa manera, el derecho al interés superior, digamos, del niño. O pasemos al otro ámbito, a la constitución, digamos, cierto, ambiental. Ahí, desde el punto de vista de los valores, evidentemente, por ejemplo, en el capítulo primero, la noción de equilibrio ecológico. Ya se dijo la noción de biodiversidad y protección de la biodiversidad. O, evidentemente, un elemento vinculado con la justicia social, digamos, ¿cierto? Pero particular del ámbito ambiental, la justicia intergeneracional, digamos, ¿cierto? O desde el punto de vista de los principios, la cláusula del estado ecológico. O los principios ya todos, por todos sabidos, del principio de prevención y de precaución, digamos, tan necesarios, digamos, para la protección. Y desde el punto de vista de los derechos, pues aquí se me ocurren muchos, digamos, voy a, digamos, decir algunos que están vinculados con el famoso acuerdo de Escazú, que son los derechos de acceso ambiental, digamos, ¿cierto? El derecho de acceso a la información ambiental, la participación ambiental, digamos, ¿cierto? Y a la justicia ambiental tan necesarios para levantar una democracia o consolidar una democracia ambiental. Sin dejar de lado, no me voy a explayar, pero todo el tema interesantísimo de los derechos de la naturaleza, por lo menos merece, digamos, una reflexión, digamos, ¿cierto? Franca y transparente. Y paso a la segunda parte, que es la Constitución Internacional. Iba a mencionar el tema, digamos, de los límites que estableció, digamos, la Constitución a la Convención Constitucional a propósito del derecho internacional, digamos, ¿cierto? Pero no lo voy a mencionar, me lo salto y voy a la parte, digamos, de los contenidos. Y en materia de contenidos, aquí yo puedo, digamos, ¿cierto?, hacer una doble lectura desde el punto de vista del tratamiento propiamente tal del derecho internacional por parte de la Constitución, y aquí podrían haber dos aspectos, digamos, ¿cierto? Estoy haciendo una lectura telegráfica, el aspecto de las fuentes del derecho internacional, digamos, ¿cierto? Nunca he entendido por qué la Constitución sola y únicamente habla de los tratados internacionales. Quizás habría que hacer una referencia, como en muchas constituciones europeas, a la costumbre, a los principios generales, a las normas de jus cogens. Bueno, habría que hacer una reflexión a propósito de esto, y punto de vista de los principios de interpretación, digamos, del derecho internacional, digamos, ¿cierto? Quizás valdría, digamos, la pena también incorporar esto, eventualmente en un artículo quinto reforzado, digamos, ¿cierto? Digamos, herculeano, digamos, podríamos decir. Y una segunda patita, que es el tema directamente, digamos, de los derechos humanos, que yo creo que ahí es evidente que, digamos, habría que mantener y mejorar lo que ya está consagrado en el capítulo primero desde el punto de vista de los valores. Esto lo ha dicho la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional en muchas ocasiones. Desde el punto de vista de los principios, nosotros somos partidarios de incorporar un nuevo capítulo, lo hemos dicho muchísimas veces, digamos, al estilo español, un capítulo sobre políticas, principios rectores de la política social, ambiental, cultural, digamos, ¿cierto?, y económica del Estado, con datos o indicadores del derecho internacional en esa materia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el índice de desarrollo humano, del PNUD, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista de los derechos, bueno, aquí hay mucha tela que cortar, digamos, esto yo pienso que es el terreno más amplio y más fértil en el que se podría producir la discusión. Primero, en términos de derechos, por ejemplo, primero lo que habría que hacer es mejorar lo que hay, digamos, ¿cierto?, en términos de derechos con la influencia del derecho internacional, y segundo, incorporar los nuevos derechos que ya están reconocidos y considerados ampliamente en el derecho internacional de los derechos humanos, tanto por vía, digamos, ¿cierto?, del derecho positivo, como por vía, digamos, ¿cierto?, de la interpretación jurisprudencial de todos los tribunales internacionales que se pronuncian en materia, digamos, ¿cierto?, de derechos humanos. No tengo tiempo para explayarme uno por los derechos, pero simplemente menciono uno que me parece muy interesante, que es el derecho, digamos, ¿cierto?, a los derechos sexuales y reproductivos, digamos, de la mujer, que me parecen imprescindibles incorporarlos en esta nueva Constitución. Y desde el punto de vista de los grupos vulnerables, evidentemente que hay algo que decir desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Hay una lista larga, la tengo aquí, pero solamente menciono, digamos, ¿cierto?, a uno, digamos, evidentemente, ¿cierto?, es el tema de los pueblos indígenas, que debería tener un tratamiento particularmente intensivo, digamos, ¿cierto?, en la nueva Constitución. Me detengo aquí, lo lamento mucho por haberme excedido, he tratado de ser lo más breve posible. Muchas gracias. Muchas gracias,
profesor Aguilar, muy completo, y en la segunda parte prometo dar más tiempo para poder explayar en todas esas materias que efectivamente son del mayor interés. Muchas gracias. Profesora Uneus, adelante por favor. Se escucha muy bajito. ¿Me escucha? Un poquito mejor, pero sigue siendo bajo tal vez. No sé si el resto escucha bien, tal vez es un tema mío. Abajo. Y se escucha bajito. Hay un tema en el micrófono tal vez, Alexandra. Si pudiéramos revisar eso, tal vez poner volumen a tu computador, porque se escucha, pero es como que estuvieras muy lejos o muy bajito. Tal vez darle mayor volumen. No lo sé, la verdad. Ahora estás con el micrófono desconectado. Sí, está muteada. Ahí estás con el teléfono funcionando. No, se escucha muy bajito. No sé qué pasa. Ahí se oye bien, Raúl, se oye bien. ¿Sí? ¿Se oye Sí. bien entonces? Adelante, profesora Pues- Uneus. Suavecito, pero bien. Ok. Voy a tratar de proyectar, pero me avisan si no escuchan nada. Escuchamos. Ok. Quería empezar agradeciendo a la Universidad de Concepción, a Jimena Roche, por invitarme y a Luis por recomendar que me inviten. La verdad es que he aprendido mucho y es mucho más de lo que voy a poder aportar, yo creo. Pero sí quería compartir tres miradas. No voy a contestar exactamente la pregunta que hace Raúl, pero quiero compartir tres miradas desde Estados Unidos, como está nevando fuera de mi ventana. Primero, ya que soy la única persona, creo, en este evento que está basada en Estados Unidos, reconocer y expresar la consternación y la grave preocupación que siento por los eventos de ayer en Estados Unidos, un país que tiene esta autoconcepción de excepcionalismo y excelencia en prácticas democráticas y a la vez un país que tuvo un rol tan importante en el quiebre de la democracia en Chile. Y no solo en Estados Unidos, hay muchos países que actualmente, a raíz de reclamos por falta de equidad y por desigualdad, están experimentando quiebres institucionales, populismos, nacionalismo y otros desafíos en su trayectoria democrática. Y es por eso que, mirado desde afuera, da tanta esperanza el proceso chileno. Ya nos han dado el ejemplo de un país que pudo de alguna manera canalizar reclamos para una sociedad más igualitaria hacia un proceso de refundación de la política a través de un proceso constitucional con un potencial, mirando hacia el futuro, de ser un proceso inclusivo y deliberativo y realmente renovador. Así que esto ustedes ya lo saben, pero visto desde afuera y visto hoy día desde Estados Unidos es realmente una luz de esperanza y quería poner ese tema primero. Segundo, mirando ya al derecho internacional, en general en esta conferencia, en los coloquios, se han enfocado todos en el rol del derecho internacional en la Convención y en la Constitución. Y es obvio que esas son las preguntas más importantes y urgentes para el proceso que viene en términos del derecho internacional. Pero como algunos han señalado, también la Convención y la nueva Constitución de Chile van a ser un insumo muy importante para el desarrollo del derecho internacional y especialmente dentro de la región latinoamericana.
Entonces, cuando se escribió la Constitución del 80, si miramos a lo que pasaba en Latinoamérica en derecho internacional, la Corte Interamericana apenas tenía un año y sería casi una década hasta que empezara a haber casos de peticiones individuales. Era otro mundo. Y incluso la última nueva Constitución latinoamericana, la boliviana del 2009, ya han pasado más de 10 años, más de una década, y también ha pasado mucho en derecho internacional en la región. O sea, esta es la primera articulación del derecho internacional en una instancia constitucional desde hace más de una década. Y lo que salga de este proceso va a tener mucho impacto, por ejemplo, en el sistema interamericano. Si la nueva constitución, por ejemplo, no mencionara, no sé, el control de convencionalidad, no le diera un rango alto a las convenciones de derechos humanos, por ejemplo, eso se entendería como una especie de rechazo o backlash al sistema interamericano y tendría efectos en la legitimidad y el poder del sistema interamericano y en su evolución. Y esto no lo digo porque pienso que debiera ser una consideración necesariamente durante la deliberación, pero aunque no lo sea, va a ser una importante incidencia y va a tener ramificaciones en los siguientes procesos de cambio constitucional en esta materia. Y el tercer punto que quería hablar es que, bueno, hay muchos temas importantes que se han discutido, cambio climático, pueblos originarios. Entre los más innovadores, el debate acerca del rol del derecho internacional en la convención misma. Cuando primero leí el artículo 135, le escribí a un colega comparativista que estudia convenciones constitucionales en la región, y él me asegura que si bien otras convenciones han tenido ciertos precompromisos, ninguna ha aludido de esta manera al derecho internacional. De cierta manera, es un nuevo paso, nivel o un nuevo extremo dentro del proceso de constitucionalización del derecho internacional que ha ocurrido en las últimas décadas en América Latina y también en Europa. No existía esto de que incluso en un momento constituyente se trajera el derecho internacional. Por eso también la manera en que se desarrolle el artículo va a tener muchas implicaciones para los otros países de la región y más allá de la región. Creo que en realidad hay dos extremos dentro de los cuales pueden haber mucha interpretación. Un extremo sería que el 135 significa que no hay que hacer nada que se pueda leer como contradictorio a cada uno de los cientos de tratados que ha firmado Chile y al derecho internacional consuetudinario. Al otro extremo, se puede interpretar como algo superfluo que no cambia para nada el ámbito deliberativo, que no es un límite. Y en realidad varios de los papers se han ido hacia ese extremo, especialmente de Salgado, Contreras y Lovera, que busca rescatar un lugar de deliberación lo más abierto posible. Pero me imagino que dentro de esos dos extremos deben haber varias posiciones o lecturas. Y creo que en eso los académicos chilenos tienen una rica oportunidad de ser creativos en darle un sentido a esa cláusula que no restringe la liberación, pero que sí tenga algo sustantivo, que sea algo más, que no sea superfluo y que de alguna manera participe en esos procesos de constitucionalización del derecho internacional de las últimas décadas. Si no, yo creo que podría ser una oportunidad perdida. Esos eran los tres puntos que quería contar y si me deja, Raúl, quisiera hacerle una pregunta a los otros dos panelistas, porque me interesó mucho, Liliana, que tú mencionaras la naturaleza que quieras, pero la manera en que lo articulaste es la relación entre la naturaleza y la sociedad, los humanos. Y no mencionaste, yo pensé que a lo mejor ibas a hablar del derecho de la naturaleza, de los derechos de la naturaleza, pero no fuiste a ese extremo. Quería saber por qué y cómo lo ves. Y también a mí, yo estaba mirando últimamente, pero hace muy recientemente, pero el derecho ambiental, el derecho internacional, las instituciones, y
comparto con ustedes la idea que esta es una oportunidad, esta nueva constitución, para traer eso dentro de la constitucionalidad chilena. A la vez, si uno mira los reclamos de octubre del 2019, no sé si fue una prioridad, no sé si hay movimientos sociales fuertes en Chile en esa dirección. Entonces quería saber, escuchar, reflexionar sobre eso. Yo creo que con las preguntas de Alexandra ya comenzamos la segunda parte de este conversatorio. Ya están lanzadas entonces dos tremendamente interesantes preguntas. Hay tres presentaciones iniciales que dejan muy bien posicionado la reflexión y la discusión que podemos tener ahora. Así que sin más quisiera abrir la palabra a los tres profesores para que puedan ir intercambiando opiniones. Observo también, si me lo permiten, observo también que hay un grupo de académicos y académicas muy interesantes en el público, y observo que también está el embajador Infante y el embajador Salines, a quienes aprovecho la ocasión para saludarlos afectuosamente y señalarles a todos, los académicos y los diplomáticos y diplomáticos académicos aquí presentes, que si lo desean pueden utilizar el chat también para señalar lo que estimen pertinente, las preguntas que hagan. Pero no me puedo demorar más, no puedo ser yo el que tome la palabra, sino que profesores, por favor, adelante con la conversación con toda libertad. Ya, muchas gracias. Entonces voy a aprovechar porque me pareció súper interesante, Alexandra, también tu mirada del proceso. Como estamos tan aquí, es difícil contemplarse en una mirada más trascendente o regional, por ejemplo. Justo además a propósito de lo que pasó en Estados Unidos. Sobre los derechos de la naturaleza, sabes que es un tema que nosotros, yo por lo menos, y harta gente lo viene estudiando hace mucho rato, y hemos hablado también mucho con gente de Ecuador, Ramiro Ávila Santa María, por ejemplo, que propició mucho o el mismo Acosta, ¿no? Que impulsaron la idea de llevar la naturaleza a las constituciones, y la conclusión que ellos plantean es que es sí, que es valioso, que sobre todo empodera a las comunidades, particularmente a los pueblos indígenas, para que puedan comparecer en juicio en defensa de esos derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces, quizá ese es el impacto, pero incluso a veces en ese sentido es un impacto a veces simbólico, ¿no? Simbólico en el sentido de que no hace más eficaz esta protección de la naturaleza. Y hay incluso un profesor de la facultad, Rafael Plaza, nos mostraba el río Ganges en India, fue declarado también como titular de derechos. Y nos mostraba una foto del río Ganges en la zona próxima al Himalaya, hermoso, limpio, que es justamente la corte de esa zona la que le reconoce como titular de derechos, de la zona próxima al nacimiento del río. Y después mostraba fotos de el río Ganges mucho más abajo, ¿no? En las zonas contaminadas. El mismo río, titular de derechos. En una zona más prístina, menos intervenida, pero ya con el transcurso del río, ese mismo río sigue contaminado. Entonces no es tanto no reconocer derechos de la naturaleza, sino la eficacia de ese reconocimiento. Si hay, digamos, apoyo, ¿no? Si hay consenso en esa idea, yo creo que nadie se va a restar de esa idea. Pero la cuestión es si nos vamos a contentar solamente con esa cuestión, porque el derecho comparado también dice que no suele ser la medida más eficaz para abordar estos tremendos desafíos que tenemos seres humanos en esta relación seres humanos-naturaleza. Y la última cosa que tu pregunta, que es sobre el apoyo, yo puedo decir una cosa, como vecina de la zona del área de la Plaza de la Dignidad, que es donde se producían las protestas, se botaron semáforos, se quemaron, ¿cómo se dice? Bancos, incluso bancos recién puestos, hermosos, que había puesto el alcalde, quemados, 30, 40. No se quemó ni un árbol, ni uno. Nunca nadie hizo un destrozo de un árbol. Y en el proceso de la presidenta, que impulsó la presidenta Bachelet, la relación protección de la naturaleza, medio ambiente, en el nivel de importancia estuvo siempre entre el 1 y 3. En todas las 3 etapas del proceso. 1 o 3. Eso, muchas gracias. Sí, digamos, muchas gracias también, digamos, yo soy muy breve y yo considero, digamos, que, y coincido aquí
con Liliana, efectivamente, que dentro de las prioridades, si uno podría establecer prioridades, digamos, o tratar de identificar prioridades en las reivindicaciones que se grimieron durante todo el periodo que duró el estallido social, yo diría que una de las prioridades es el tema medioambiental, el lato sensu, digamos, ¿cierto? No solamente, digamos, relacionado con lo que nosotros diríamos el artículo 19, número 8, sino con todo lo que es la protección medioambiental, es decir, cambio climático, el tema de los glaciares, el tema del agua, es lato sensu. Digamos, y eso yo lo he visto confirmado en los últimos meses, porque en los últimos meses pues hay una efervescencia desde todas las organizaciones de la sociedad civil que intentan armarse y construirse y prepararse, digamos, buscando aliados, entre ellos, digamos, buscan a la academia, digamos, para construir documentos y cuestiones, digamos, que sirvan para luego ser presentados, digamos, al interior de la Convención Constitucional. Y me parece, digamos, que un amplio número, digamos, de organizaciones de la sociedad civil medioambientales están movilizadas justamente para tratar, digamos, de incidir, digamos, en el proceso constituyente. También, yo ambiental uno lo podría interpretar en sentido amplio porque, digamos, en realidad eso forma parte de todo lo que es el aspecto social, digamos, ¿cierto? Que es la parte más dura, digamos, entiendo yo, que va a ser tratada, digamos, en la nueva constitución, y ahí uno podría incorporar todo lo que tiene que ver, digamos, ¿cierto? Con los derechos, digamos, ¿cierto? Sociales, lato sensu también, digamos, ¿cierto? Económicos, sociales, culturales, que, digamos, en la Constitución no se hace ninguna referencia, digamos, ¿cierto? Al tema de la identidad cultural. Yo iba a mencionar eso dentro de los nuevos derechos que deberían incorporarse. Adelante, por favor, los profesores, sigamos la conversación. A mí, por ejemplo, me parece interesante que hayamos puesto mucho énfasis en temas muy recientes o temas sobrevinientes, temas sociales, temas de derechos humanos, temas de medio ambiente, de naturaleza, y lo que me parece muy bien. Y fuimos dejando un poco de lado temas muy antiguos, tradicionales, como temas de la jerarquía, temas de la incorporación, temas de los efectos, que son historias largas. Así se fue construyendo, creo yo, la relación constitución derecho internacional en las últimas décadas. Sin embargo, es interesante observar que no está muy presente en la reflexión que estamos teniendo ahora, lo que es muy natural porque cada uno de nosotros tiene especialidades e intereses muy concretos. Pero lo observo que no está, y que en el momento de discutirse el tema de derecho internacional en la Constitución ciertamente va a aparecer, son temas que van a aparecer en la discusión, pero nuevamente no quiero tomarme la palabra, sino que invitar a todos a que puedan expresarse. Observemos que la profesora Rosell le está haciendo una pregunta al profesor Aguilar. Los invito a todos que miren el chat, tal vez podemos también observar eso. Si la Constitución debería establecer. Si me permite, Raúl, le leo la pregunta, digamos. Sí. Si la Constitución debería establecer un mecanismo de ejecución de las sentencias internacionales, yo entiendo que se está refiriendo, digamos, particularmente a las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuál debería ser el órgano encargado de dicha ejecución, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, ¿cierto? La verdad, digamos, es que yo no creo que debiera establecerse, digamos, una cuestión de tal naturaleza, digamos, con tal precisión en la Constitución. A mí me gustaría que hubiera posteriormente un código procesal constitucional que regulara, digamos, ¿cierto?, todas estas materias, digamos, ¿cierto? Evidentemente que tendría que haber, necesitamos una norma que aborde el evento, digamos, de que la Corte Interamericana dictó una sentencia condenatoria y en ese caso, digamos, ¿cierto?, sea necesario ejecutarla en el orden jurídico interno. Pero no creo, digamos, que debiera establecerse eso, digamos, en la Constitución, a diferencia de otros elementos, digamos, ¿cierto?, que yo creo que sí deberían estar establecidos, digamos, ¿cierto?, como nosotros hemos mencionado también muchas veces que debería consagrarse un principio de interpretación, digamos, conforme, digamos, ¿cierto?, que obligara, digamos, a los órganos internos, no solamente a los tribunales, a todos, porque en el fondo el derecho internacional obliga al Estado, también, por lo tanto, digamos, al legislador, a interpretar las normas de derechos que están regulados en el ordenamiento jurídico interno conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos, a los tratados internacionales concernientes a las materias de derechos humanos y a la interpretación que de esas, digamos, normas han hecho los órganos autorizados para interpretarlas.
Digamos, ese principio digamos, de interpretación conforme sí debiera estar consagrado, digamos, lo hemos dicho muchas veces, digamos, en una especie de artículo quinto, digamos, no sé si el artículo quinto va a seguir haciéndose el artículo quinto, pero en una especie de artículo quinto, digamos, de la Constitución. Ese principio de interpretación y el otro principio de interpretación que debiera estar totalmente consagrado, ese principio de interpretación pro homine, digamos, ¿cierto? Que tiene evidentemente un sustento positivo en los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Digamos, uno podría decir, bueno, si están en los tratados que ha ratificado Chile, ¿para qué, digamos, cierto, lo vamos a decir en la Constitución? Y la experiencia que nosotros hemos tenido reiteradamente en los últimos años es que parte, digamos, cierto, de la doctrina siempre dice, digamos, cierto, bueno, pero esos principios que interpretan, esos son principios que sirven para que los jueces, digamos, cierto, en el fondo se conviertan en activistas. ¿Y dónde está consagrado? No está consagrado en ninguna parte, está consagrado en los tratados. No, pero los tratados no obligan a nadie, digamos, ¿cierto? Y entonces, lamentablemente, digamos, la experiencia que hemos tenido de este terrible, digamos, cierto, legalismo o cultura legalista, digamos, cierto, chilena, hace que las cosas deban constar por escrito, en este caso en la Constitución, si no, no van, digamos, cierto, a ser seguidas, digamos, cierto, o cuando los tribunales traten de aplicarlo, los van a acusar, digamos, de activistas, como ocurre normalmente, digamos, por ejemplo, en materia ambiental, digamos, recordemos los fallos de la Corte Suprema en años pasados, donde trata, digamos, cierto, los principios y los acusan, digamos, cierto, de activistas. Entonces, yo creo, digamos, que en la Constitución, desde el punto de vista de los principios, debería establecerse una serie de principios, digamos, de interpretación en materia, digamos, de derecho internacional, particularmente de derechos humanos, para que la cosa quede clara. Y también tendría, digamos, que zanjarse el tema, digamos, y a mí nunca me ha gustado esto, digamos, porque yo creo que corresponde a una forma determinada de entender el derecho, pero de todas maneras, sumándome, creo que habría que establecer una regla que fijara, digamos, cierto, el lugar que van a ocupar los tratados internacionales, para eliminar, digamos, definitivamente esta discusión de lo que dice la Corte Suprema, de lo que dice el Tribunal Constitucional, de lo que piensa la doctrina. Vamos cambiando, digamos, conforme cambian, digamos, las composiciones de los tribunales. Yo creo que habría que establecer una regla, digamos, general para los tratados internacionales, digamos, ¿cierto? Y otra regla particular, digamos, para los tratados internacionales concernientes a derechos humanos, muy al estilo del sistema latinoamericano, digamos, ¿cierto? Me gusta mucho, digamos, ¿cierto? El ejemplo, digamos, de la Constitución argentina, digamos, ¿cierto? A este respecto. Los principios de interpretación, entre paréntesis, que yo he mencionado, están, digamos, ¿cierto? O forman parte, digamos, de la cultura constitucional europea. Digamos, si uno revisa, digamos, las constituciones europeas posteriores de los años 80 en adelante, y sobre todo las de Europa del Este, ¿cierto? Después de la caída del muro, todas incorporan, digamos, este tipo de reglas, digamos, ¿sabes? Entonces, digamos, yo creo que es importante reflexionar, digamos, a ese respecto. Digamos, y yo creo que con eso, digamos, ¿cierto? Garantizaríamos más, digamos, la armonía y el apego, digamos, ¿cierto? De los órganos estatales, de todos, el legislador, el ejecutivo y el juez, digamos, ¿cierto? A el derecho internacional y particularmente el derecho internacional, digamos, de los derechos humanos. Liliana, ¿cómo recibes tú las ideas de Gonzalo en este momento a la luz de la hipótesis de la profesora Schoensteiner, que señala como hipótesis que si las cláusulas de interpretación están bien hechas, no necesitamos una definición de la jerarquía? Sabes que me iba justo a seguir en la línea de la conversación que tú proponías. Y yo tengo la impresión que el derecho chileno ya incorporó, así, digamos, la Constitución en un sentido, la Constitución material hay una vinculación, una comprensión de las fuentes del derecho que incluye hoy día el derecho internacional, particularmente el derecho internacional de los derechos humanos, con una eficacia que es pendular, que es cierto. También con una argumentación que a veces la famosa, bueno, la sentencia sobre la despenalización del aborto a 3 causales, hay ministras en concreto, que argumentan la inconstitucionalidad del proyecto de ley basado en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y hay el voto de mayoría que fundamenta la constitucionalidad de la despenalización del aborto en 3 causales en la Declaración Universal de Derechos, en la Convención Americana, ¿no? Yo creo que ya forman parte
¿no? De una cierta comprensión de cuáles son las fuentes hoy día del derecho chileno, incluso con esas reglas pendulares, incluso con esos matices entre el TC y la Corte Suprema, pero hoy día, más o menos que cuando uno estudia la referencia al derecho internacional de los derechos humanos, no sé, 2005, y las veo hoy día en cualquier jurisdicción, siempre van a estar, a veces para reforzar argumentos, incluso a veces para que sean más funcionales, ¿no? Como un argumento de autoridad o para legitimar una decisión, aunque ese mismo tratado e incluso esa misma norma sirva a otros para invocarla en un sentido contrario. Yo creo que ya forma parte de una especie de cultura jurídica y yo creo que la Constitución puede innovar mucho en ese sentido. Es decir, no creo que pueda rebajar la influencia, particularmente del derecho internacional de los derechos humanos, concretamente en los criterios especialmente de los jueces, diría yo. Que ahí la Constitución no creo que pueda lograr un proceso de transformación que implique un retroceso. Quizás pudiera aclarar algunas cuestiones, que sí sería importante que las lograse aclarar. Y que el debate de la jerarquía es como el debate de los 2000. Yo creo que hoy día no está tanto, no importa tanto la jerarquía, porque como están estas cláusulas de apertura constitucional, un poco la tesis von Bogdandy, ¿no? Estas cláusulas de apertura constitucional a través de las cuales ingresa o se incorpora a la Constitución material este derecho internacional de los derechos humanos con ambivalencias, ¿verdad?, de forma pendular, pero ya hay una práctica en la que no creo que se va a retroceder. Sí sería importante que se aclarase algunas cuestiones importantes y quizá no en la propia Constitución como sistema de cumplimiento de sentencias del sistema interamericano, pero que se cree un procedimiento y una instancia clara que se encargue de estas cuestiones. No sé, Alexandra, si control de convencionalidad. No sé, o sea, no sé si ese debate va a calar hoy día en la Constitución. No lo sé. A lo mejor puede ser, ¿eh? Pero no veo que este sea un debate tan vivo como lo fue hace unos 5 o 6 años atrás, yo creo. Sí. Raúl, si me permite, ¿puedo? Por supuesto. No, yo quería, digamos, pasando un poco a otro punto, hacer una pequeña reflexión sobre el famoso artículo 135, los límites de la Convención Constitucional, digamos, que mencionó Alexandra, digamos, ¿cierto? Y efectivamente yo, digamos, tuvimos con la profesora Rosell un seminario, digamos, hace unos días atrás, discutiendo este punto. Y luego he escuchado también, digamos, otros debates, digamos, donde se plantean, digamos, cuestiones acerca, digamos, del rol, digamos, de la cláusula del artículo 135. Yo he entendido, digamos, que hay algunos que hacen una distinción entre el sentido de que el derecho internacional constituiría, digamos, simplemente un límite procedimental de competencia, digamos, esto, por parte, digamos, de la Convención Constitucional, pero no, digamos, cierto, un límite, digamos, al tratamiento de los contenidos, digamos, que podrían incluirse o incorporarse en la Constitución. Y dentro de esos debates, incluso yo he escuchado, digamos, esto no es la primera vez que lo he escuchado años antes también, digamos, ¿cierto? Y siempre me ha sorprendido, igual como me ha sorprendido cuando lo he escuchado ahora, digamos, que en el fondo el Estado puede violar el derecho internacional, digamos, ¿cierto? Sin ningún problema, y que lo único que eso le va a generar al Estado es responsabilidad internacional y hará, digamos, y se defenderá cuando le ejerzan, digamos, ante las instancias pertinentes, digamos, porque uno no necesariamente después termina, digamos, cierto, como cumpliendo o siendo objeto de reparaciones, etcétera. A mí siempre me ha llamado esto la atención porque, digamos, pocas veces yo escucho, digamos, que las personas pueden violar del derecho constitucional o el derecho civil y no importa, da lo mismo, digamos, cierto. Entonces, yo encuentro que ese es un argumento que es muy discutible, digamos, ¿cierto? ¿Y por qué digo esto? ¿Cierto? Porque ese es el argumento que se da para decir que no es un límite de contenido, entonces da lo mismo, digamos, los tratados, la convención puede decir algo contrario, será responsable internacional el Estado, pero la convención es soberana y puede decidir lo que quiera, digamos, ¿cierto? Sin prejuicio, digamos, sin tomar en consideración, digamos, los contenidos, digamos, del derecho internacional. Y yo digamos, le he tratado de dar una vuelta, digamos, a esto, y yo discrepo, digamos, de esa opinión. Yo creo, digamos, cierto, que el artículo, o sea, la referencia al derecho internacional fija límites, digamos, cierto, le introduce un principio además de racionalidad civilizatoria a la discusión, digamos, que se presenta al interior, digamos, cierto, de la Convención Constitucional,
y que tanto, digamos, constituye límites desde el punto de vista procedimental como de los contenidos, digamos. O sea, yo ni siquiera se me cruza por la mente la posibilidad, digamos, ¿cierto?, que, digamos, la Convención Constitucional establezca normas al interior de la Constitución que vulneren la Convención Americana de Derechos Humanos. No la Convención Americana, digamos, cuando se adoptó. La Convención Americana, tal como, digamos, sus normas han evolucionado y siendo interpretadas el día de hoy. Por eso que yo dije que esta es una constitución del siglo XXI, ¿no es cierto? O sea, aquí hay que pensar, digamos, en todo lo que tiene que ver con la norma de tratamientos crueles, inhumanos y degradantes. Digamos, y evidentemente que lo que se entendía sobre tratamiento cruel, inhumano y degradante, digamos, hace 30 años atrás, no es lo que se entiende hoy. Digamos, y entonces esto hay que tomarlo en consideración, digamos, y yo supongo que los confesionales constituyentes, digamos, lo tomarán en consideración. ¿Cuál es el punto? Tengo yo la impresión, aquí empiezo a adivinar, o sea, esto son porque no forma parte, digamos, de ningún grupo, digamos, que haya redactado esta reforma de la Constitución, no he incidido en nada, así que yo soy un simple profesor, pero intento adivinar. Yo creo, digamos, que una dosis de relevancia que se tuvo en cuenta para incorporar, digamos, esas cláusulas de limitación de la Convención Constitucional vinieron dadas por la cantidad importante que tiene Chile, digamos, de tratados en materia de libre comercio, digamos, ¿cierto?, ratificados, y que forman parte además de asociaciones de libre comercio, etcétera, etcétera. Y que incide o tiene una incidencia fundamental en toda la estructura, y aquí me remito al inicio de mi explicación, en toda la estructura de lo que hoy es la Constitución económica, digamos, ¿cierto? Y el famoso derecho, digamos, ¿cierto?, a la propiedad y todas esas cosas, digamos, que siempre salen en los libros y nunca sale el aspecto social, digamos, ¿cierto? Y entonces yo tengo la impresión que una de las cosas que incidió en la incorporación de esa cláusula es todo el tema, digamos, del derecho internacional de inversiones y el derecho internacional económico. Creo yo, digamos, o sea, esto estoy adivinando. Pero como no podían ponerle, la Convención Constitucional no podrá vulnerar los tratados de inversiones, tuve que ponerle los tratados internacionales, y ahí metieron los tratados de derechos humanos, muy a pesar de algunos, digamos, creo yo, estoy adivinando, digamos. Y sobre este punto, yo lo que quisiera reflexionar, digamos, es lo siguiente, digamos, ¿cierto? Mi pregunta es, cuando tenga la Convención Constitucional que hacer frente a este tipo de cosas, porque hay que recordar, además, que esto es súper, o sea, el artículo siguiente, que establece el mecanismo de control del cumplimiento de estas cosas, saca el inciso final del control, digamos, del órgano de control. O sea, si a la Convención Constitucional se le ocurre, digamos, ¿cierto?, vulnerar, digamos, no hay nadie, digamos, que lo limite, que lo controle, porque justamente en el artículo 136 que establece el órgano de control, se sacó este inciso, curiosamente, digamos. Bueno, entonces yo lo único que quisiera reflexionar es lo siguiente, digamos, los tratados internacionales y todo el derecho internacional, porque aquí estamos hablando de tratados internacionales, pero para mí me parece evidente que es todo el derecho internacional el que limita, digamos, ¿cierto?, porque yo mencioné recién la costumbre, evidentemente, que es la principal fuente del derecho internacional, ¿cierto? Entonces, bueno, pero los tratados internacionales en materia de derechos humanos, esta es una pregunta que yo hago, digamos, que yo me la he reflexionado. Si yo fuera convencional constituyente y tuviera que redactar algún artículo y que fuera en contra de un grupo o del otro grupo, ¿tienen el mismo peso? Hoy día, siglo XXI en el derecho internacional, digamos, ¿cierto? ¿Tienen el mismo peso los tratados internacionales concernientes a materias de derechos humanos? Que es distinto de decir tratados de derechos humanos, o sea, tratados internacionales que conciernen a materia de derechos humanos mucho más amplio. Que los tratados, digamos, en materia de inversiones tienen el mismo peso en el derecho internacional, digamos, ¿cierto? O sea, el efecto derivado, digamos, ¿cierto?, de las vulneraciones de esas obligaciones internacionales es el mismo, digamos, ¿cierto?, en el derecho internacional, como para tomar en consideración, digamos, digamos, qué podemos pasar por encima, digamos, vulnerar, digamos, ¿cierto?, una u otro, o los dos los ponemos en el mismo pedestal, digamos, y, digamos, de ahí no salimos. Eso es una pregunta, digamos, que yo me hago. Muchas gracias, perdón por tomar la palabra tanto rato. Muchas gracias, Gonzalo. Estamos ya en los últimos minutos, pero los quiero invitar a todos a que respondan brevemente una pregunta de muy interesante de la magistrada Infante, que nos dice ¿por qué límites? Básicamente la pregunta de ella es ¿por qué se habla de límite y no marco y sustento del ejercicio del poder? Tal vez Alexandra, Liliana, si pudiéramos hacernos cargo de esa pregunta, y con eso cerramos este interesante conversatorio. Alexandra. Ahí el audio.
Ah, Ahí sí, parece que sí, Alexandra. muchas A gracias. ver. A mí, yo creo que es una propuesta interesante y que aunque uno los llame límites, probablemente van a funcionar más bien como marco y sustento, porque no creo que haya manera de enforzar esos límites realmente. Por lo menos no hay alguna manera establecida. Así que yo creo que decir que son más bien el espíritu bajo el cual se debiera redactar y deliberar, utilizarlo activamente en las consideraciones y en los debates, que sería una muy buena propuesta. Sí, sabes que yo también coincido, yo creo que la idea de los límites, el lenguaje de la Constitución del 80, es el lenguaje de la transición. Ahora nunca más violación a los derechos humanos, por tanto un límite frente al poder. Pero esa es la lógica de la salida de la transición, porque fue cuando se acordó incluir este inciso segundo del artículo quinto. Entonces yo creo que más bien van en esta dirección, ¿no? De construcción de grandes pilares y grandes sostenedores de esta democracia que está tan presionada, ¿no? Que está tan, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Bajo fuego. Esta democracia que está bajo fuego, ¿sí o no? Yo creo que yo creo que el lenguaje es de los límites muy me gustaría mirar hacia el futuro. Interesante la pregunta. Ahora estás tú en silencio. Verdad, verdad. Sí, Estupendo. sí. Muchísimas gracias a todos. Este ha sido un excelente conversatorio, tremendamente estimulante. Hay muchas ideas que quedan para la reflexión y para que sigamos debatiendo entre nosotros. Ahora tengo el agrado y el honor de invitarlos a todos a la ceremonia de clausura y a la conferencia de clausura de estos 10º coloquios de Derecho Internacional organizados por la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, con la conferencia magistral de la magistrada María Teresa Infante y con las palabras del presidente del Tribunal Ambiental de Santiago, Cristian del Piano. Muchísimas gracias a todos, han sido excelentes panelistas y a todos los que nos han acompañado esta tarde y nos reencontramos en unos minutos entonces en la conferencia de cierre de los coloquios con la profesora, embajadora y magistrada María Teresa Infante. Muchas gracias a todos, que tengan buena tarde.